Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la solemnidad del lunes santo y por eso debemos meditar un poco más en la palabra del Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Y la tradición mantiene que de estos fragmentos de Juan, algunos pues están escritos en arameo. Y algunos pues obviamente de ciertos fragmentos de arameo se logra extraer con mayor profundidad la causa y el suceso y el evento que acaeció nuestro Señor Jesucristo. Y es para que ustedes y yo nos pongamos atentos, nos pongamos con mucha atención, sobre todo a vivir nuestra vida conforme a lo que Dios quiere y seguir los pasos de Jesús, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno toma este evangelio, vuelvo y digo, este texto del Evangelio de San Juan, y me voy a referir solamente a unos pasajes importantes, en especial que tienen que ver con Judas Iscariote, pues ahí uno se va dando cuenta de la gravedad que tiene uno como discípulo y como supuestamente seguidor de Cristo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que Dios le exige a uno una sola cosa: la confianza absoluta en Él. Y claro, viene el demonio, lo tienta a usted por muchos aspectos, en especial, como decía San Ignacio de Loyola, el demonio tienta por la preocupación material, por la preocupación material en cuanto a cómo va a vivir, qué va a hacer de su vida, qué va a hacer una cosa y otra. Si es bueno uno preocuparse y andar, pues obviamente mirando y observando y discerniendo qué Dios quiere de nuestra vida, a qué nos podemos dedicar para poder trabajar, para poder entonces tener un sustento digno conforme lo quiere Dios. Y no pues sencillamente decir que en nombre de Jesús pues vamos a vivir y vamos a decir sencillamente a no hacer nada, esperando que la providencia de Dios actúe, cuando en realidad Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos lo que nos ha regalado para que también otras personas conozcan de Dios y al mismo tiempo también nosotros nos podamos ganar el sustento diario. Entonces, hoy, este fragmento, como dice así, mire: ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios y se dio para los pobres? O sea, está preguntando Judas Iscariote que por qué no se vendió eso para los pobres. ¿Por qué no se dio eso para los pobres? ¿Por qué no se dio supuestamente eso para la gente que no tenía recursos? Y ahí entra el discurso de dos factores terribles que están acaeciendo en nuestra sociedad. Entra el discurso de dos factores que lastimosamente han permeado nuestra acción teológica y al mismo tiempo nuestra forma, de cierta manera, de ver las cosas, que son la corriente marxista mal entendida, la corriente marxista, que de por sí obviamente no es una corriente buena, y de ahí, del marxismo, se ha desprendido la famosa teología de la liberación, que tanto Juan Pablo II y tanto Benedicto XVI lucharon contra esa famosa teología de la liberación, que tiene unos presupuestos marxistas que no van para nada de acuerdo a los presupuestos que propone la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno observa esto y se da cuenta de la gravedad que estamos viviendo y se da cuenta que la culpa por la cual Cristo es crucificado es por la avaricia, la sedicia, pero en especial porque el diablo tentó a Judas por la parte económica, pues se da dando uno cuenta que el verbo que utiliza Juan lo describe totalmente. El verbo que utiliza Juan en los fragmentos del primer siglo de la era cristiana, o sea, después de la muerte de Cristo, pues trae al mismo tiempo de ser un verbo, un adjetivo, y al mismo tiempo ese adjetivo también logra ser también un pronombre, el quejat, ¿verdad? O el quejar, como se quiera decirlo, quejar, o quejar, o quefaj, como se quiera decirlo. A lo que yo voy es que ese verbo es un verbo indeterminativo, con un tiempo pasivo, pero que al mismo tiempo, cuando se logra ver y se logra persuadir el texto de Juan en su original, en griego, pero en ese fragmento que escribe prácticamente lo de Judas, lo escribe en griego por datación
pues, la tradición antiquísima también. Inclusive se dice que Lázaro fue obispo de Chipre. Dentro de la tradición se dice que Lázaro fue obispo de Chipre. Entonces, de los primeros obispos de Chipre. Entonces a uno cuenta que Juan no utiliza el verbo sencillamente por utilizarlo, sino que sencillamente ese verbo quejar está haciendo una acción fragmentada de lo que hay en Judas. De lo que hay en Judas. ¿Y qué es lo que hay en Judas? Como dice el verbo, avaricia. ¿Qué es lo que hay en Judas? Hay egoísmo. ¿Y qué es lo que hay en Judas? Un anhelo constante por tener cosas, por abarcar cosas materiales y sobre todo, como quien dice, como dice en mi país el 11 y 12º mandamiento: no dar papaya, y papaya puesta, papaya partida. O sea, buscando siempre la forma de sacar su mejor tajada, de buscar la forma siempre de buscar su mejor tajada. Eso lo dice Juan en ese verbo. Entonces, uno se pregunta, ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús es por beneficio propio? ¿Estamos siguiendo a Jesús por beneficio propio o verdaderamente por convicción? ¿Estamos siguiendo a Jesús por beneficio propio o por convicción? Mire, la Virgencita María siguió al Padre, siguió a Cristo también, a su Hijo, al Espíritu Santo, por convicción. Por convicción. Ahora nosotros preguntémonos hoy, lunes santo, preguntémonos: ¿será que ustedes y yo estamos siguiendo a Jesús por beneficio o por convicción? Por beneficio, si sacamos una tajada, la gente cree, la gente hace ofrendas, lo que sea, donaciones, lo que sea. ¿O estamos siguiendo a Jesús por convicción, sabiendo de que sin Él yo nada soy? Los grandes santos seguían a Jesús por convicción. Me viene a la mente el caso de San Francisco de Asís, cuando decía: mi Dios y mi todo. Un hombre de ayuno, un hombre de penitencia, un hombre de convicción. Tanto así que lo llamaron el Cristo de la Edad Media. Por eso este texto nos debe poner a meditar. O sea, ¿qué nos hace seguir a Cristo? ¿Los beneficios o la convicción? ¿Qué nos hace seguir a Cristo? ¿Los beneficios o la convicción? Por eso el movimiento que generaban los primeros cristianos de la providencia de Dios, ellos trabajaban, pero confiaban también en la providencia de Dios, sabiendo que Dios jamás los iba a abandonar, jamás. Y eso lo debemos tener claro. Pero tampoco uno echarse ahí a dormir, como dice aquí en mi país, de las petacas, echándose ahí y sencillamente sin hacer nada. No, hay que trabajar. Hay que trabajar, y cada uno trabaje conforme acuerdo a lo que Dios le coloque. Pero al mismo tiempo no se le olvide la providencia de Dios. No se le olvide la providencia de Dios. Y sobre todo no se le olvide que si a usted Dios le regaló mucho dinero, pues por ese mismo dinero usted puede perder su alma y puede irse para el infierno. Porque todo lo que Dios le ha dado a usted como dones, los bienes temporales, ¿verdad?, los dones espirituales, los carismas, los dones, todo lo que Dios le ha regalado, pues es para que usted los coloque al servicio de los demás. Y un ejemplo: si usted tiene mucho dinero, pues compártalo con los más necesitados. Si usted Dios le dio buenos recursos económicos, compártalos con aquellos que más necesitan, pero no se quede en esa avaricia de Judas. Lo mismo con los dones, carismas, Dios le ha puesto, no se quede en esa avaricia, porque parte de la muerte de Jesús vino de uno de sus apóstoles, de Judas Iscariote. Por eso hoy pensemos: ¿estamos verdaderamente convencidos de Jesús? Como decían los grandes santos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero. Qué bella esa frase. Tantos santos que anhelaban estar con Dios eternamente, y porque estaban convencidos de que este mundo pasaba y que este mundo no les importaba. Hoy, a ustedes y a mí, ¿nos importa más el mundo que Dios? Vamos, hay que pensar eso. Pregúntese eso. ¿A ustedes y a mí nos importa más el mundo que Dios? Y seguimos a Cristo ¿por beneficio o por convicción? Dios los bendiga. Un feliz lunes santo.
preparándonos para el tríodo pascual, jueves, viernes y sábado santo con la vigilia pascual. Dios los bendiga, la Santísima María los acompañe. Hoy, Reina de la Paz, la Virgencita María intercede por cada uno de nosotros. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Bendito del Santísimo, obras de caridad y confesión. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿será que estamos siguiendo a Cristo por beneficio o por convicción? Dios los bendiga. Feliz día. San José, terror de demonios, ruega por nosotros.